Vamos a hablar del Evangelio. A veces, cuando uno no conoce la congregación, a veces dice uno, Señor, ¿qué voy a enseñar? ¿De qué voy a hablar? ¿Cuál va a ser el tema? ¿Cuál va a ser el mensaje? Entonces yo me tuve que meter en oración y decir, Señor, yo no los conozco a los hermanos, pero tú sí los conoces. Dame la palabra que tú quieres que yo lleve en ese día. Y el Señor puso en mi corazón que fuéramos a lo básico, a las basics, como dicen nosotros los americanos, ¿eh? Dice, vamos a hablar de lo que es el Evangelio. Sabemos que el Evangelio son las buenas nuevas del Señor Jesucristo, ¿verdad? Las buenas nuevas, el Evangelio es el mensaje de Jesucristo, de lo que Él hizo aquí en la tierra, de su muerte y su resurrección. No sé si se ha dado cuenta, hermano, pero cuando usted abre la Biblia, los cuatro evangelios, lo único que hablan en esos evangelios es de Jesucristo. En otras partes de la Biblia también hablan de Jesucristo, pero los cuatro evangelios, el enfoque 100% es de la vida de Jesucristo, de la muerte de Jesucristo y de la resurrección de Cristo. Ahí usted va a mirar muchas de las cosas que Él hizo en su vida. Por eso es que se llaman los evangelios. Y luego ya es el evangelio según San Marcos, Mateo, Marcos y Lucas. Entonces esos son los evangelios de los apóstoles. Entonces el evangelio son las buenas nuevas de lo que hizo Jesucristo. Y son las buenas nuevas. ¿Por qué son buenas nuevas? Son buenas nuevas porque el Evangelio trata con el problema más serio que tiene el ser humano. ¿Y qué es el problema más serio que tiene el ser humano? Es el pecado. Entonces, por eso es que son buenas nuevas, porque es la solución al problema serio que tenemos como seres humanos. En Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecados y están destituidos de la gloria de Dios. Amén. Y en Romanos 5:12 dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Entonces no hay nadie que se salve, porque dice que todos hemos pecado. Y en Romanos 3:10 al 12 dice, como está escrito, no hay justo ni aun uno. Dice, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, aún se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Entonces nos está encerrando a todos en el mismo cuarto. A todo ser humano está diciendo que no hay ningún justo, que no hay ninguna persona que no ha pecado. Entonces quiere decir que crea un problema grande para el ser humano, el pecado. Porque la paga del pecado es muerte, sabemos, ¿verdad? Y el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Entonces toda la humanidad nace en el pecado y no puede entrar al cielo con el pecado. El ser humano no puede estar delante de la presencia de Dios porque estamos llenos de pecado, porque Dios es un Dios santo y justo. Pero las buenas nuevas, como les dije, es que el Evangelio es la solución al pecado. El Evangelio es el remedio al pecado. El Evangelio son las buenas nuevas de que Jesucristo, las buenas nuevas de quién es Jesucristo. Primeramente tenemos que mirar quién es Jesucristo. Mucha gente no sabe quién es Jesucristo. Hay gente que enseña que fue nomás un profeta, que nomás fue un maestro. Hay unos que se atreven a decir que era hermano de Satanás. Pero tenemos que mirar la realidad de quién es Jesucristo. Y es el primer punto para entender lo que es el Evangelio de Dios. En Juan 1:1 dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Entonces, para entender quién era Jesucristo, Jesucristo era Dios mismo. Jesucristo era Dios encarnado en hombre, vino del cielo, tomó forma de hombre y se encarnó y vino a la tierra. Entonces, ¿Jesucristo quién es? Es Dios.
es Dios mismo. Pero hay gente que le digo que enseñan cosas que no son. Así, número 2, y vamos a mirar el Evangelio, es también de lo que Cristo hizo por los pecadores. Jesucristo, porque el hombre es incapaz de satisfacer la justicia de Dios, aparte de Jesucristo, el hombre no puede hacer nada para justificarse delante de Dios. El hombre no puede venir delante de Dios y decir: Señor, soy bueno suficiente para entrar en el cielo. Nadie puede hacer eso, porque todos hemos pecado y todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Pero aparte, si no es aparte de Jesucristo, a menos la única manera que usted y yo podemos satisfacer la justicia de Dios es de que pasemos toda la eternidad en el lago de fuego, como está mencionado en Revelación, Apocalipsis 20, del 10 al 15. Dice en el trono blanco, dice que allí todos fueron juzgados y allí todo aquel que no se halló escrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Solamente la única manera, aparte del Evangelio de Jesucristo, la única manera que podemos pagar por nuestros pecados es en el lago de fuego. Porque nosotros, el ser humano, es incapaz, no puede pagar por sus pecados aquí en la tierra, solamente pasando una eternidad en el lago de fuego. El Evangelio son las buenas nuevas de que Cristo Jesús vivió una vida perfecta sin pecado y murió por el pecador. Jesucristo murió en la cruz, sufrió en la cruz por usted y por mí y por todo ser humano, por todo aquel que acepte a Jesucristo. La muerte de Jesucristo fue suficiente para cubrir los pecados de toda la humanidad, de todos los que han vivido, de los que estamos viviendo y los que van a vivir en un futuro. El sacrificio de Jesucristo fue suficiente para cubrir todos los pecados. Entonces miramos en 2 de Corintios 5:21 que al que no conoció pecado por nosotros, Dios lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. En Jesucristo, no en mí mismo, sino en Jesucristo. Dios lo hizo pecado a Él para que fuésemos hechos justicia de Dios en el sacrificio que Él hizo en la cruz. En Isaías 53 dice: mas el herido fue por nuestras rebeliones. No fue por las de Él, porque Él no tuvo. Por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Por sus llagas fuimos nosotros salvados. Él tomó nuestro lugar para que todo aquel que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna y sea curado, sea sanado del pecado que le afecta a la humanidad. Como dije anteriormente, el Evangelio es el remedio al pecado y ofrece salvación del lago de fuego y de la ira de Dios que va a durar una eternidad. Ahora, a través de Jesucristo somos salvos. Solamente por medio de Jesucristo podemos recibir la salvación. Vaya conmigo en Romanos capítulo 1, versículo 15 y 16. En Romanos capítulo 1, versículos 15 y 16, vamos aquí a ver lo que la palabra de Dios dice del Evangelio. El apóstol aquí dice: así que en cuanto a mí, pronto estoy anunciándoos el Evangelio, también a vosotros que estáis en Roma, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Y en Juan 3:36 dice: el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Es lo que estamos diciendo. A través del sacrificio de Jesucristo,
podemos evitar sufrir la ira de Dios y pasar una eternidad en el lago de fuego. En 1 de Juan capítulo 5 versículos 11 en adelante dice: y este es el testimonio que Dios ha dado vida eterna, y esta vida es en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Solamente a través de Jesucristo el ser humano puede ser salvado de sus pecados. Solamente a través del sacrificio de Cristo Jesús podemos evitar sufrir la eternidad en el lago de fuego, apartado de la presencia de Dios. Ahora, la salvación es ofrecida, ¿por qué? Porque Dios es misericordioso y Dios es amor. Por la misericordia de Dios se nos ofrece la salvación. Por el gran amor de Dios que detuvo a la humanidad, se nos ofrece la salvación. Por eso el versículo famoso de Juan 3:16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo. Y Romanos 5:8 también dice que cuando aún éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Dios muestra su amor para con el hombre, que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Vaya conmigo al libro de Efesios, en el capítulo 2, versículo 4.